Vamos ahora a dedicarnos un poco a lo que es la epidemiología. Aunque no es una ciencia típicamente que se asocia a la física, sí tenemos un aporte desde el punto de vista matemático que hacer. O sea, las herramientas que trabajamos normalmente en física son modelos matemáticos que tratan de pronosticar el comportamiento de algún sistema. Y la forma como una enfermedad se desplaza es uno de los elementos estratégicos importantes. ¿Por qué? Porque si resulta que en este momento yo sé curar a una persona, está bien, puedo curarlo. Sin embargo, si puedo prevenir que esa persona se llegó a infectar, me va a ayudar en particular si la enfermedad, por ejemplo, es de difícil curación o ni siquiera puedo curarla. Así que la forma como se propaga es uno de los elementos que tenemos que dominar. La epidemiología tiene varios aspectos que de hecho no podemos ver en esta parte del curso porque no son elementos de la física. Por ejemplo, es el tema de la investigación, los métodos con que uno investiga, la forma justamente como esta enfermedad surge, cómo se va a contagiar. Después tenemos la vigilancia, cómo hoy en día se está vigilando a nivel global para que cualquier brote sea detectado lo antes posible, de modo de que podamos actuar. Sí vamos a ver en los modelos cómo esas modificaciones se pueden introducir y qué tan efectivas son. En ese sentido, el modelo me da un aporte y es el complemento que queremos buscar en este pequeño cursito que está asociado a nuestras clases física para medicina. Además está el tema del control, que es otro de los aspectos típicamente médicos que van a ver ustedes después en los cursos de epidemiología correspondientes. Pero para nosotros en esta parte del curso lo que nos interesa es entender, ya a nivel matemático, cuál es la forma como la enfermedad se contagia. Y lo tengo que entender como modelo matemático para poder pronosticar el comportamiento. O sea, yo tengo aquí a una persona, acá tengo a otra persona y de alguna forma la enfermedad pasa de uno al otro. Ahora, hay que entender de que esto es cualquier tipo de enfermedad, no solamente aquellas que son transmitidas, por ejemplo, por un virus. También pueden ser modelar el hecho de que yo estoy pasando una mala práctica a esta otra persona. Cuando estamos hablando de obesidad, estamos hablando de una problemática que tenemos a nivel de nuestra sociedad. Eso no significa que exista un virus de obesidad, pero sí existe una mala costumbre, un problema cultural de cómo nos estamos alimentando que se está pasando de una persona a otra. También es un contagio, aunque sea de un mal hábito. Así que lo que aquí nos interesa modelar es cómo esta enfermedad pasa de una persona a otra, o cómo el medio, que en este caso, por ejemplo, la obesidad es más bien un método de comunicación, está haciendo que yo tenga aquí a una segunda persona que está contagiada. Eso sería si yo ahora tengo a estas dos personas en una pequeña sala y ellos viven ahí solamente, al final pueden estar todos contagiados y nada más pasa en el resto de la sociedad. El segundo aspecto que tengo que ver es el tema de la propagación. Si yo tengo una enfermedad que está solamente en un pueblo y la enfermedad solamente se difunde dentro de ese pueblo, es un problema. Pero si empieza a ir de pueblo en pueblo, e incluso hoy en día con la red que tenemos de aviación, podemos ver de que rápidamente algo que surgió en una esquina del planeta se encuentra después en otra esquina del planeta, tenemos un problema mayor. O sea, lo que tenemos que ver es cómo las personas ahora van a ir cambiando su forma de agruparse, lo cual al final es un modelo de propagación. En buenas cuentas yo puedo tomar esto como una red, tengo aquí una persona, acá otra, acá, 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 una serie de personas, y yo tengo redes. Redes en que esta persona está conectada con todos estos, esta otra está conectada con estos, por acá hay una unión, acá hay otra, etcétera. Entonces, si este de acá se contagia, al rato va a contagiar a este, puede contagiar al de acá arriba, contagia al de acá, contagia al de aquí, al de acá, al de aquí, al de acá y al de acá. Y yo me vine desde aquí hasta acá, en donde yo solamente tenía una unión entre estos dos grupos. O sea, estos dos grupos eran independientes y sin embargo logró pasar la enfermedad de un grupo al otro. Al igual que pasaría, por ejemplo, si me estoy moviendo de un continente a otro, de una ciudad a otra. O sea, el tema de la propagación tiene que ver, en la forma como lo vamos a modelar, es cómo las distintas personas se van, entre comillas, mezclando y van a llegar a situaciones en que se puede ir desplazando de una esquina a la otra. Ahora, estos dos temas me permiten hacer lo que se llama una proyección. Y la proyección es mi herramienta para poder pronosticar el comportamiento. En particular,
el comportamiento si yo actúo sobre los distintos mecanismos. Ejemplo, yo logré interrumpir esta conexión. En ese caso, yo no voy a tener propagación en esta zona de acá. Pero resulta que yo puedo tener distintas posibilidades de actuar. No todo es sencillamente aquí como suspender esta conexión. Así que lo que necesitamos es detectar las formas como vamos a trabajar, sencillamente mirando lo que significa proyectar el comportamiento con nuestro modelo y ver si yo hago una modificación, cómo va a variar. Y en particular vamos a ver de que hay tres medidas principales que se asocian de hecho directamente a parámetros que vamos a ver. Uno tiene que ver con el prevenir. Tiene que ver con el hecho que si yo reduzco la población que está afecta a ser contagiada, entonces voy a justamente proyectar que voy a tener menos contagiados. Eso significa de que yo voy a tener que hablar de personas no contagiadas, y de hecho la variable que se introduce está definida por la letra S, que son personas susceptibles a contagio. Así que cuando ustedes están previniendo y están vacunando, lo que están haciendo es reduciendo las personas que son susceptibles a contagio. Y nos vamos a dar cuenta de que hay una cierta cantidad de personas, que si existe una cierta cantidad de personas susceptibles, yo tengo un cierto riesgo de que va a prosperar. El segundo grupo es el grupo de los infectados. La asociación entre estos dos son los mecanismos que yo voy a poder trabajar, por ejemplo, con factores como higiene, con otros factores que tienen que ver la cantidad de contactos que yo tengo, el hecho de yo evitar contactos, etc. O sea, el número de infectados. Y al final, lo que se habla del número de recuperados. En enfermedades habituales es sencillamente personas que ya se salvaron a sí mismos, ya no están infectadas o porque apliqué un medicamento, pero también pueden incluir, por ejemplo, en el caso de ciertas epidemias, muertes. En consecuencia, recuperados son personas que salieron del sistema, que ya no están infectando. Así que lo que vamos a hacer ahora son modelos que nos permiten asociar estos tres grupos, pronosticar y ver cuáles son las medidas que podemos aprender de los modelos para tomar para poder prevenir contagio o controlar un contagio. Veamos nuestro primer modelo ahora.